pero muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a INET Televisión, esta extensa señal a través del cable desde Santiago, Concepción específicamente para ser más claro, por el norte o centro-sur de nuestro país y hasta Coyhaique en señal del cable. Y al mismo tiempo también a través de la señal abierta aquí en la ciudad de Osorno y la misma situación también en Valdivia. Cariñosos saludos a ustedes que nos ven también en la región de Los Ríos, en su capital, en Valdivia. Y bueno, que día a día también hacen preguntas, proponen temas para que discutamos en esta mesa de actualidad política semana a semana. Y por supuesto a través de las ondas y acoplados dos medios de comunicación en uno, como es el complejo Radial Sago, desde Cordillera hasta el mar a través de sus dos señales, escuchándonos ahora a esta hora de la noche a través del audio en AM, CD 780, desde Cañete, la octava región, hasta Puerto William, y al mismo tiempo también en frecuencia modulada FM, por partes o lugares de la región de Los Ríos y específicamente también en la región de Los Lagos. Los temas que usted presenta en esta mesa, los temas que usted también llama de forma telefónica durante la semana y que usted propone para que nosotros los toquemos aquí y podamos dialogar, traer a expertos en los temas que usted propone y de una u otra forma sacar un poquito, no chispas, sino que por el contrario, humo me dicen mi colega, no, sino que dilucidar, ¿cierto?, tratar de describir o destrabar cosas que quizás son complejas para entender y nosotros queremos tratar en lo posible que sea clara y precisa para que llegue hacia ustedes con ese mensaje claro, en realidad, valga la redundancia. Vamos a presentar de inmediato a nuestros panelistas estables, que se encuentra uno solo el día de hoy. Y te saludamos primero a ti, y va a ser el único que hasta esta noche saludamos al segundo de inmediato, que no está, pero Andrés Mujica, gerente de Enlace Comunicación Limitada y ex concejal. Bueno, un saludo cariñoso para todos quienes nos siguen. La verdad es que me da gusto caminar por la calle y encontrarme con tanta gente que nos saluda, encontrar que de pronto te llama autoridad de gobierno, un parlamentario para decirte que bueno, que malo lo que dijiste el lunes. Pero, en fin, esto significa que este programa, Marcelo, está siendo ampliamente visto y escuchado a través de Radio Sago. Yo quiero saludar, bueno, cariñosamente a nuestro panelista Raúl Ilarregui, que no está presente, está en una actividad importante familiar, pero nos debe estar viendo, escuchando, porque no se pierde ninguno, a pesar de que no va a estar hoy día. Lo otro, saludar a un gran comunicador social, Marcelo, usted bien lo conoce, a don Enrique Gómez, a un tremendo hombre de muchos años, el hombre del Portal Alemán, que junto a su esposa nos sigue todos los lunes, así que vaya nuestro saludo cariñoso. Y los días domingos, de 9 a 10 de la mañana en Radio Sago. De 9 a 10 de la mañana en Radio Sago. Y antes de, no puedo dejar la oportunidad, digamos, sin señalar, anticipar un poco sobre que estoy un poco triste, Marcelo, me siento un poco quizás impotente de ver cómo se hacen reformas tributarias sin conversarlas con la gente, los verdaderos involucrados que somos nosotros los chilenos. Una reforma tributaria que se viene con varios impuestos y eso no es justo. Yo pensé que la presidenta Bachelet, Marcelo, iba a hacer una reforma tributaria no desvistiendo a un santo para vestir a otro. Pero esta, por lo poco que pude apreciar hoy día, esta reforma viene así. Es relativamente mala. Pero lo comentaremos en su momento. Estoy un poco con rabia hoy día, Marcelo. Bueno, pero se me va a pasar la rabia con nuestro invitado hoy día. Bienvenido, Andrés. Saludamos a nuestro querido amigo y panelista también, Raúl Ilarregui, que nos está viendo a través de la señal de INET TV. TVINET.cl es la señal de internet, que está en las páginas, están todas las notas periodísticas también ahí, y él se encuentra en Perú, así es que amigo, desde Perú, un cariñoso saludo para ti y que disfrutes estos días de vacaciones. Hartas vacaciones estamos, Raúl, qué increíble. Algún día llegaremos a ser como él. Así que un abrazo para ti. Muy bien, tú adelantabas ya, Andrés, algo relacionado con el tema de la reforma tributaria y que, bueno, el día de hoy la presidenta Michelle Bachelet hizo una cadena nacional a través de los medios de comunicación, explicó y detalló más o menos en profundidad lo que corresponde a esta reforma que fue presentada hoy, se discute mañana en la Cámara Baja y posteriormente en la Cámara Alta, en la Cámara del Senado, en el Congreso específicamente. Pero esta reforma tributaria tiene un camino. ¿Cuál es ese camino? Y fue lo que la presidenta Michelle Bachelet tuvo su compromiso respecto a la educación gratuita de forma gradual,
de aquí a 4 años más cuando finalice su mandato. Y específicamente para ahondar un poquito más, bueno, primero reforma tributaria, ¿por qué se lanza esta reforma tributaria en el país? ¿Quiénes van a ser los afectados? Vamos a conversarlo en el segundo bloque, pero en este bloque vamos a anticipar a nuestro invitado que justamente de la reforma tributaria se van a sacar dineros, un 3%. En gran parte, para poder solventar justamente y llegar a que en nuestro país exista una educación gratuita como era hace muchos y muchos años atrás. Y un experto, realmente experto, que ha estudiado mucho en lo que es la reforma educacional, lo que se viene, lo que se está discutiendo, lo que se ha presentado también, está junto a nosotros para conversar esta noche, es Gabriel Saldivia, rector del Osorno College, colegio particular de la ciudad de Osorno, profesor de historia, tiene un diplomado y magíster también en educación. Bienvenido, Gabriel Saldivia. Muchas gracias por lo de experto, pero bueno, creo conocer algo en educación y vamos a tratar de dilucidar algunos temas relacionados con la reforma, que no es muy fácil porque es algo que recién está comenzando, que recién está anunciado. Pareciera ser que la manera de financiarla está clara. A personas como Andrés no les queda muy claro, entonces yo creo que debemos de esperar la implementación y ver cómo funciona. Ahora, hay aspectos básicos de esta reforma que el fondo a mí me parece muy bueno, pero me imagino que lo vamos a ir conversando ahora. Se suponía, pero para partir, para crear esta conversación, transformarla, hablemos un poquito como la introducción de la reforma educacional. Nos gustaría, como contando peras y manzanas, para que la gente que está en la casa hasta ahora viéndonos y la gente que nos está escuchando igual, Gabriel, si es posible tratar de que usted describa lo importante o cómo nace esta reforma educacional que está sonando en nuestro país, pero fuertemente. Bueno, el tema de la educación en Chile ha sido un debate constante. Prácticamente, si nosotros hacemos algo de historia y comenzamos desde que Chile es un país independiente, desde que llega Bernardo Higgins, la educación fue un tema de debate. Y quizás eso marca también una pauta para lo que se ha hecho hacia adelante, en que hemos estado, entre comillas, muchas veces viendo al extranjero, ¿no es cierto?, dejando a un lado un poco nuestra idiosincrasia y a veces importando modelos, no sé, el sistema Lancaster que trajo Bernardo Higgins, o después ya más avanzado la historia, junto con la historia republicana en nuestro país, un debate importante que se dio fue la libertad de enseñanza, que a mediados del siglo XIX se decretó la libertad de enseñanza en Chile, y a veces es un tema que no se toca, pero que hoy día tiene mucha importancia cuando, por ejemplo, la reforma tributaria quiere terminar con el lucro. Y mucha gente tampoco entiende qué significa el lucro. O sea, la reforma a las personas, claro, la reforma educacional. Muchas veces a las personas que trabajamos en colegios particulares pagados nos dicen, oye, tu colegio es lucro. Sí, nosotros cobramos aranceles, pero no es lo mismo que lucrar. Nosotros somos por ejemplo, el Osorno College es una corporación sin fines de lucro, que está allí por filantropía y por un proyecto educativo que también es un derecho constitucional. Entonces, nuevamente viendo el pasado, desde la libertad de enseñanza, ¿no es cierto?, ese era el primer problema que se generó en Chile para generar un sistema igualitario de enseñanza y establecer, ¿no es cierto?, o asegurar derecho a que todas las personas puedan acceder a diferentes proyectos educativos, que es algo que, si bien estamos hablando de mediados del siglo XIX, es un tema que está pendiente hoy día. Luego, el principal tema a fines del siglo XIX, que coincidió contradictoriamente con la época del salitre, en donde Chile tuvo la mayor bonanza económica de la historia, se dice que ni siquiera hasta la actualidad hemos tenido mayores recursos en esa época, guardando las proporciones existió algo similar de lo que está pasando hoy día, porque el único gasto social que se hizo en Chile con todas esas ganancias fue en educación. ¿Pero por qué? En aquel tiempo el problema de educación era de infraestructura, o sea, no teníamos escuelas donde vayan los niños, y porque en aquel momento también solamente se educaba a la élite. Se construyeron casi 4.000 escuelas, casi en 1900 teníamos 4.000 escuelas, lo que fue un avance, ¿no es cierto?, espectacular para la época. Después teníamos las escuelas, pero resulta que no teníamos estudiantes. Después se crea, ¿no es cierto?, o se promulga la ley de instrucción primaria obligatoria, lo que significó, ¿no es cierto?, que se aumentara la cobertura educacional, ¿no es cierto?, básicamente en enseñanza básica. Luego siguió
O sea, pero seguimos teniendo un problema porque apareció un tema a mediados del siglo XX, 1950, en el segundo gobierno de Ibáñez básicamente se comenzó a resolver, en que teníamos colegios, teníamos infraestructura, teníamos leyes, pero resulta que nuestros estudiantes llegaban al colegio y se tenían que ir. Desertaban de la Exactamente. Y ahí aparece el problema de la deserción. Que saben que hay una medida que es de mediados del siglo XX ya, que se crea la JUNAEB, porque las autoridades de la época se dieron cuenta que probablemente la deserción obedecía a que los niños no tenían, problema económico. o sea, eran más necesarios en la casa trabajando para ayudar a las familias que, ¿no es cierto?, estando en el colegio. Pero cuando en el colegio les comenzaron a dar los útiles escolares, la comida, el uniforme, el problema de la deserción, ¿no es cierto?, se disminuyó en gran parte. Bueno, y así ha ido pasando el tiempo, se termina la gratuidad de la educación, ¿no es cierto?, después del año 73 en Chile, se comienza el sistema pagado, que hoy día, el otro día leí una columna de Carlos Peña en que él plantea un debate, o sea, hay un debate en que dice, ¿por qué la educación pública se llama así cuando toda es pagada, la educación superior básicamente? Entonces, él como rector de una universidad privada, ¿no es cierto?, defendía una postura. Entonces, seguimos, ¿no es cierto?, con un problema después que era, básicamente, por qué los estudiantes se estaban retirando y había que mejorar los niveles de alfabetización, que hoy día Chile es uno de los países del barrio, entre comillas, ¿no es cierto?, tomando en cuenta nuestros vecinos latinoamericanos, que tienen los más altos índices de alfabetización, o sea, ese problema también lo superamos. Hasta que llegamos al debate, básicamente, fines de la época de los 90, que es la calidad de la educación. Y allí comienza, ¿no es cierto?, la primera reforma de fines de los 90, que yo la viví como estudiante, no sé ustedes. Sí, no. Y básicamente en ese momento uno como estudiante la vivió, yo siempre lo hablo con mis colegas, ¿no es cierto?, que tienen mayor experiencia, por así decirlo, en que daba la impresión que cambiaba el paradigma educacional de uno, ¿no es cierto?, que ha sido históricamente conductista a un paradigma constructivista. Pues. Y después todos los profesores comenzamos a decir que éramos constructivistas y que se veía en la práctica. Se veía en la práctica que los profesores, en vez de hacer las clases mucho más frontales, comenzamos a hacer trabajos grupales. Y eso fue la sensación que nosotros teníamos a fines de la década de los 90, cuando a mí me tocó vivir la de estudiante. Y hoy día, o sea, ya muchos años después, ya en el siglo XXI, todavía seguimos con esa problemática de cómo cambiamos este paradigma. Entonces, por allí va instalada la reforma educacional y sobre todo, según lo que entiendo, busca solucionar problemas que para mi gusto, ¿no es cierto? Difícilmente puede ocurrir. Claro, necesitan de reformas mucho más estructurales. Gabriel, yo tengo unos datos importantes aquí. La reforma tributaria que viene de la mano, la reforma educacional debería venir de la mano con la reforma tributaria. El compromiso de la presidenta Bachelet y de todos los políticos en general, de la nueva mayoría precisamente, se habló mucho de una reforma tributaria necesaria para financiar el tema de la educación. Ese es un punto. Se hablaba de 8.400 millones, si usted está equivocado, corríjame. Pero con estos 8.400 vamos a financiar con un 3% solamente esta reforma educacional. Voy al primer punto. Tenemos varios problemas en la educación, pero me da la impresión que los problemas que tenemos, Gabriel, son los problemas de educación, son en la educación municipalizada. Cuando se municipalizó la educación, comenzaron aparentemente los mismos problemas de lo que tú estás hablando de hace tiempo de Nardo Higgins, de las primeras escuelas que se comenzaron a construir. La deserción escolar, profesores mal pagados, deuda histórica, entre los problemas de los que todo el mundo habla, que podría financiar esta aranceles altísimos en las universidades, en la universidad en general. También hablábamos privadas y estatales. Claro. Entonces, hay una serie de problemas, y yo me pregunto, el mayor problema se da, reitero, en la educación municipalizada, no así los colegios particulares solucionados. La pregunta que yo me hago, ¿por qué la gente cree o está en su conciencia que cambiar su hijo de un colegio municipal a un colegio particular subvencionado está inmediatamente entrando a un tema de calidad, de mejor calidad de educación? Esa es la mera pregunta. No sé si está en el subconsciente de las personas o realmente es así.
Eso es lo primero. Son varias preguntas al mismo tiempo. Me gustaría salir de estas dudas que hoy día, ¿cierto?, en las que hoy día estamos acá. Entonces, yo te voy a pasar una hojita. Aquí estamos en vivo, no te preocupes, Gabriel. Este programa es bien desordenado de repente. Te voy a pasar una hojita. Esta de mi cuadernito de apunte. Entonces, vuelvo a lo mismo. El problema me da la impresión que se da en la educación municipalizada. Todos estos problemas de los que estamos hablando. Y esta reforma tributaria viene a financiar la educación, me da la impresión, municipalizada. Ahora, cuando dicen educación gratuita para todos, yo tengo mis aprensiones y mis dudas. No sé si me podrás responder a alguno de estas cosas que son un montón de cuestiones. Claro. O sea, yo entiendo que, así como yo también estoy enterándome de la misma manera de todos ustedes de la reforma, hay aspectos buenos que tiene esta reforma a mi manera de ver las cosas. ¿Por qué? La educacional. Exactamente. Ya. Generalmente, cuando se han hablado de las últimas reformas que se han realizado en Chile, como que no se tuviera conciencia de que implica una gran inversión económica. La última fue de los pingüinos. Más que nada el movimiento estudiantil, que desde ahí aparece la Ley General de Educación, pero como reforma, por ejemplo, la última de la década de los 90, claro. Como que no se ha invertido los recursos suficientes ¿para qué? Para generar un cambio real en la educación. Ahora, el tema no tiene que ver con la educación municipal, ni particular subvencionada, ni particular pagada. Obviamente la educación particular pagada hoy día demuestra mejores indicadores de eficiencia, ¿no es cierto?, que tiene que ver con SIM, CPSU, pero la educación va mucho más allá de eso. ¿Por qué la gente entonces del sector municipal se va? Porque, a ver, es que hay colegios tenemos dos problemas, ¿cierto? Que les va bien. Claro, tenemos dos problemas aquí. Natalidad, baja natalidad, aunque el presidente Piñera dijo que estaba contento de que ha aumentado la natalidad, sí, pero ha aumentado en las niñas menores de edad. O sea, tenemos un problema social. Pero vamos al grano. El tema de los alumnos yo fui concejal de una comuna y ahí hicimos un estudio y nos dimos cuenta que la gran mayoría de los alumnos que perdían en la educación municipal se iba a la educación particular solucionada. Y esto ocurre lo mismo en todos los lados, acá también. O sea, es un fenómeno que ha comenzado a suceder hace un tiempo esta parte. De hecho, la educación particular pagada representa un 7% del total de los estudiantes a nivel nacional. La municipalizada, ¿no es cierto?, aproximadamente un 40% y el resto de la particular subvencionada. Pero no tiene que ver solamente con un tema de percepción, creo yo, respecto a de qué colegio es mejor que otro, sino que tiene que ver primero, yo creo, con lo que les decía adelante, ¿no es cierto?, cuando introducíamos el tema, que últimamente ha existido una mayor, ¿no es cierto?, cantidad de proyectos educativos diferentes. ¿Cuál es el tema que ataca el gobierno hoy día, entre comillas? Es poner fin al lucro. ¿No es cierto? Que no es lo mismo que la gratuidad de la enseñanza, porque ese es un proyecto para la educación superior. Lo que hablaba Marcelo al inicio, ¿no es cierto?, que de aquí a un plazo de 6 años, se establece, ¿no es cierto?, según lo dicho por la presidenta, que la educación va a ser gratis. Ahora, el fin del lucro tiene que ver con personas particulares, ¿no es cierto?, que obtienen ganancias a través, ¿no es cierto?, de los colegios. Y entonces lo que leí hoy día yo de la reforma educacional es que cualquier institución educacional de enseñanza básica o media que reciba aportes estatales no va a poder lucrar y le van a dar un plazo, ¿no es cierto?, para que estas instituciones puedan modificar sus figuras jurídicas, ¿ya? Por ejemplo, hace un tiempo atrás se obligó a los sostenedores que debían de tener solo un giro en su empresa, entre comillas, que eran los colegios, que era educación. Hoy día probablemente van a tener que generar algunas corporaciones sin fines de lucro, pero eso la verdad que todavía a mi modo de ver las cosas está muy engorroso todavía. Estuvo engorroso, está claro. Que no es el problema, por ejemplo, de los particulares pagados, porque no se ha tocado la educación particular pagada en la reforma. Ahora, la desmunicipalización de la educación va a significar la creación de estas famosas corporaciones. Exactamente, corporaciones locales. O sea, no va a depender necesariamente o directamente no va a depender del Ministerio del Ministerio de Educación. Exactamente. O sea, seamos claros, aquí se ha dicho vamos a desmunicipalizar y todo el mundo aplaude, pero ¿qué dicen los alcaldes al respecto? ¿Cómo vamos a coordinar? ¿Quién va a coordinar estas acciones de la educación en Chile? Sí. ¿Una corporación? Claro, se supone que se va a crear un Servicio Nacional de Educación Pública. Yeah. Ese Servicio Nacional de Educación Pública va a estar a cargo de
de las asociaciones locales que se van a crear, ¿no es cierto?, que van a estar presentes autoridades universitarias y personas de diferentes ámbitos locales y que van a ser un ente consultivo. Ya. Entonces, en el fondo las directrices y los lineamientos estratégicos los va a seguir entregando un ente central, porque bueno, es bueno probar que no sea resolutivo una instancia en que van a haber personas que solamente, ¿no es cierto?, por ayudar van a reunirse, claro. Ningún por de resolución. Claro, pero esa es la idea. O sea, yo creo que lo que se viene va a cambiar harto la estructura actual y a las personas que trabajamos en los colegios nos va a generar, Oiga, ¿no es cierto?, don muchas Gabriel, ¿y dificultades. no era mejor, me pregunto, usted que entiende mejor el tema de educación que nosotros, que somos unos aficionados en esto y tratamos de enterarnos, estudiando, escudriñando, ahí rasguñando un poco la información, pero no era mejor habernos ahorrado toda esta creación de corporaciones y todo que no va a ser tan fácil? Yo creo que en 4 años la presidenta Bachelet no lo va a lograr, por más voluntad que tenga, porque es muy engorroso. ¿No hubiera sido mejor haber financiado la educación municipalizada, habiéndole puesto más plata a los municipios, más recursos, haber aumentado la subvención por alumno, etcétera? No sé. ¿Podría yo, un simple ciudadano, pensar eso, que era más fácil que la desmunicipalización? Es que una reforma que tiene que ver con la educación, que es la piedra angular del desarrollo de todos los países y la historia de los países desarrollados, así lo dice, no solamente implica una cuestión de recursos. Delante tú lo mencionabas muy bien. Ojalá que estos recursos no solamente sean para crear infraestructura, para generar planes o para crear instancias de fiscalización, sino que también estos recursos estén destinados para fortalecer, por ejemplo, las remuneraciones docentes y hacer mucho más atractivas las carreras de pedagogía para los mejores estudiantes, que es lo que ha estado en la palestra últimamente como idea, pero a la práctica todavía falta para que se consolide. Entonces, sí, yo encuentro que eso es clave. O sea, en toda institución lo más importante es el capital humano. ¿Cuál es el capital humano que hoy día a nosotros nos va a llevar para la transformación educacional y para que algún día seamos un país desarrollado y no el eterno país en vías de desarrollo que decimos ser? Es el capital humano, que son los profesores, y tienen que tener las mejores condiciones de trabajo. Por ejemplo, ¿esta reforma trae consigo esa capacitación, mayor apoyo hacia los profesores? sí, ¿no? yo leía, hay programas de capacitación, pero sobre cosas que ya están. Por ejemplo, aparecía que se quiere fortalecer la red de maestros, ¿no es cierto? Pero, insisto, hay otros temas que pareciera ser que no se están tomando en cuenta. Un profesor de un colegio municipal probablemente no obtiene los mejores resultados porque esté peor preparado, o sea más malo, entre comillas, que alguien que trabaja en otro sistema, sino porque tiene que trabajar en diferentes condiciones, con 45 estudiantes en la sala de clase, con un porcentaje de clases de aula que se acerca casi al 90% del total del contrato. ¿Cuándo prepara pruebas? ¿Cuándo genera instrumentos de evaluación que sean coherentes con lo que está enseñando, con los planes y programas? Pero tengo mis dudas respecto a lo que usted señala. Porque, claro, puede tener sus desventajas, pero también sus ventajas. Un profesor que trabaja en el sector privado, todos los años es evaluado. Y si el profesor es malo, se va. Sin embargo, no ocurre lo mismo en la educación municipal. Pero segurísimo, si el profesor es malo, si no rinde, se va. Usted, no creo que me diga que no, pero en la educación municipal, tengo pruebas y videos, como alguien dijo por ahí, no ocurre lo mismo. Pero si usted quiere echar un profesor que es malo, tengo mucho respeto por los docentes, son muy buenos en este país, y echo de menos los profesores normalistas. Pero en el sistema municipal es distinto, porque para poder sacar está apareciendo, inclusive como que para poder sacar un profesor que no voy a hablar de malo, que no es competente con el proyecto de educación, es muy difícil sacar un profesor. Hay que hacerle un sumario, están ellos basados también bajo el estatuto docente, una serie de beneficios que tienen. Pero todavía usted no me ha contestado la pregunta. ¿Por qué el alumno de la educación municipal se va a la educación particular? Es que si yo le contesté la pregunta, o sea, tiene que ver con un tema de proyectos educativos, creo yo. Ya. Y hoy día existe una variedad de colegios para todo el mundo. Y hay un tema que no es menor. Generalmente en todas las ciudades de Chile existen colegios emblemáticos que son municipales, ya sea
de enseñanza básica, de enseñanza media. El Cámara Carvajal acá, el Lero. Claro, la mayoría de los estudiantes quieren estar ahí, y si no están ahí, se van a una opción particular subvencionada. Pero si nosotros vamos a los resultados, no difieren tanto. De hecho, el volumen de estudiantes con la cual trabaja un colegio municipal como los liceos emblemáticos de acá de Osorno, 40 alumnos. No, exactamente, y tienen más de 1000 estudiantes, entonces no es fácil. Ahora, lo que les quería mencionar delante, esta reforma para mí plantea aspectos fundamentales que si se logran encauzar de la manera correcta, o sea, estaríamos frente a una de las principales reformas de la historia de Chile. ¿Por qué? Porque no solamente está planteando un tema educacional, sino que está planteando, por ejemplo, temas como la desigualdad. Pero explíquelo con manzana para poder entenderlo. El tema de la presidenta establece que uno de los grandes objetivos de esta reforma educacional es para terminar con 3 aspectos, o mejorar 3 aspectos. La desigualdad, que la desigualdad es un tema estructural y casi crónico en nuestro país. Somos de los países más desiguales a nivel mundial. La otra es la segregación. Y el otro es fortalecer la educación pública, lo que hemos estado hablando recién. Entonces, encuentro, si es que se logran causar o encontrar la manera correcta de que todo lo que se esté haciendo vaya para mejorar estos aspectos que son tan importantes para la sociedad chilena, o sea, estaríamos dentro o siendo testigos de la reforma más importante en la historia de Chile. Ahora, yo siempre digo algo. No va a haber selección de alumnos. Ese es otro tema, puede ser una de las que se supone que no va a haber selección de estudiantes, pero hay una incoherencia. Porque, por ejemplo, hasta el año pasado, los colegios tienen que rendir pruebas de CIMSE hasta segundo básico el año pasado, por primera vez, de educación física, y una serie de pruebas. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, de manera inconsciente, hay un círculo vicioso de presión con los docentes, con los colegios, en que el CIMSE, porque incluso los colegios municipales, los particulares subvencionados, tienen que captar estudiantes. ¿Y cómo se captan? ¿Qué hace el común del papá cuando se cambia de ciudad, por ejemplo? Ve el diario, dice, ¿a cuál le fue mejor en el CIMSE? Me voy bien a este colegio. Y entonces, ¿qué pasa allí? Nos estamos olvidando de aspectos fundamentales en la educación, que son, por ejemplo, la formación valórica. ¿Por qué? Porque estamos prácticamente con nuestros estudiantes, ¿no es cierto? Y se da en muchos colegios de Chile, mecanizándolos para que rindan un buen CIMSE. Un buen CIMSE en segundo básico, en cuarto básico, en sexto básico, en octavo, en segundo medio. Gabriel, hay una incoherencia desde el punto de vista también. ¿Sí? Présteme un ratito para que pueda preguntar. Me permite solo una, porque para no perder el hilo, por favor, Marcelo, permítame. Cuando se habla que no van a haber más selecciones, yo digo es una tremenda incoherencia. ¿Sabe por qué? Aparte de lo que usted señala, voy a nombrar un colegio acá. Por ejemplo, el Lero, ya. Capacidad, 1000 alumnos. Van a querer entrar 2000 alumnos ahí. ¿Cómo en base a qué vas a seleccionar los alumnos? Es difícil. Porque también ¿Sorteo? Alguien dijo, ¿un sorteo? ¡Qué ridículo! Sí. Porque ahí estamos nuevamente con el tema de la libertad de enseñanza y la libertad que tiene un papá de elegir un proyecto educativo diferente. O sea, diferente. Porque si no tendríamos que tener colegios todos iguales y estaríamos prácticamente en un sistema centralizado y estamos en una... Tipo Venezuela, como o sea, no sé si tipo Venezuela, pero la educación Cuba tiene que tener matices diferentes. Muy bien. Y, o sea, ¿cómo se hacía antes? Por sector. Entonces también ahí estamos generando una forma de segregar. O sea, los que estén, por ejemplo, en los sectores oriente van a ir al colegio que está allí. ¿Eso sería una forma? O sea, entonces ahí tampoco queda claro en el tema ese de la brutal discriminación. Sí, porque ahí este que vive allá tendría que ir a un colegio de su barrio. Exactamente. Gabriel, dígame. Hemos conversado casi la fortaleza de esta reforma educacional. Nos gustaría saber, tengo entendido por ahí que los más perjudicados con esta reforma educacional, y antes de ir con esta pregunta vamos a reiterar a la gente que se viene sumando a propósito a esta hora de la noche que estamos con Gabriel Saldivia, rector de Osorno College, y no digamos que un experto, pero maneja el tema de la reforma educacional, y estamos conversando con él a esta hora de la noche. Hay colegios que se van a ver perjudicados con esta reforma y nos ha tocado acá esta noche, en lo que usted ha manifestado. ¿Es tan cierto que los subvencionados particulares, esos van a ser los más perjudicados? ¿Por qué y de qué forma se van a ver perjudicados estos colegios? O sea, es que hay aspectos allí fundamentales como el que hablábamos recién. El Estado, si está financiando el 100% de la educación,
porque lo que se quiere terminar es con el financiamiento compartido. De para todos ellos los, el final lucro. de todos los Lo que colegios hablamos. particulares subvencionados en Chile, el 80% de esos colegios tiene financiamiento compartido. Sí. Entonces, ¿de qué manera van a tener que cambiar la figura? Eso la verdad que yo ahora no sabría decirlo, ¿ya? Pero es un tema complejo, porque Pero hay se una habla gran que- cantidad de colegios, no creo que vayan a desaparecer, no pueden desaparecer, porque como decía antes, es una instancia que marca la diversidad educacional que existe en Chile. Sí. No creo que Ahora vayan a yo- desaparecer, pero sí se quiere Yo terminar discrepo con el un financiamiento. poquito, Andrés, lo que mencionabas tú, Discrepe que nomás. es mucho más difícil que puedan desvincularse a un profesor municipal que a Es un difícil, Marcelo. particular. Yo creo que no es tan así. No, Usted no es tan representa un colegio Que particular. él no lo va a decir. Y Yo no lo es tan entiendo, fácil yo lo entiendo tampoco también. desvincular a un profesor. bueno, No, eso usted de- 100 malos, profesor, a ver, director, 100 malos el profesor. Bueno, eso ¿Qué depende hace también usted de con la eso, forma sí? de ejercer el liderazgo educativo. O sea, lo correcto es que se generen planes de desarrollo que tienen que ver con mejorar las competencias docentes, establecer cuáles son las principales brechas y hacer planes de capacitación. Ahora, indudablemente en cualquier sistema hay errores que no se perdonan, en cualquier ámbito. Perfecto. Pero Yo quiero ir en el base tema a de los eso. profesores es mucho más delicado porque somos... soy empático y me coloco en el profesor de enseñanza media de un colegio vulnerable. Es muy difícil. Entonces, ahí los profesores tienen que desarrollar otro tipo de competencias que no necesariamente nos entrega la universidad. Y ese es otro aspecto clave, fortalecer Los colegios la particulares formación Hay docente. cumplimiento de metas. En por eso es ese, que en no ese cumplen tema las quiero metas. apuntar, Gabriel, y No, pero específicamente no es tan así. hay profesores y profesores en este país. Entonces, muy bien, a nivel global o como objetivo general, ¿cierto? Se habla de una reforma educacional. Pero ¿estará el país, o más que el país, el profesorado, preparado para recibir esta reforma educacional específicamente? Porque hay profesores que son de categoría y otros que, disculpen ustedes, pero profesores que no tienen mucha categoría de enseñanza y que incluso han pasado por la universidad y pedagógicamente hablando, es muy poco también lo que pueden enseñar, ¿cierto?, a su niño. Entonces, vuelvo con la pregunta. Esta reforma educacional se está hablando en general, que va a ser un cambio profundo, pero por otro lado también el cambio profundo no se ha hecho con los profesores. Entonces, se va a transformar en una dicotomía, Es que- una problemática real. Es que, Eso- mira, cualquier reforma va a implicar que implique cambios, ¿no es cierto?, que son tan importantes como los que pareciera ser se vienen ahora, tiene que tener una arista en que se capacite, por así decirlo, el capital humano. Ahora quiero decir algo también. Es verdad, hay profesores que no son tan buenos, otros que son buenos, otros que son excelentes, pero eso pasa en todo ámbito. O sea, así como hay ingenieros, ¿qué pasó con el puente de Caucao en Valdivia? Hay médicos, o sea, no tiene que ver con un tema de que los Pero profesores solamente somos... pero esta reforma va sí, bien. pero yo quería decir eso porque eso es una de las injusticias, ¿no es cierto?, para nuestro gremio, en que siempre somos criticados en ese sentido y creo que es injusto. O sea, no creo, estoy seguro que lo es. Entonces, efectivamente, pero los profesores en Chile, yo creo que la gran mayoría son buenos profesores. Lo que sucede es que las condiciones, y cuando nos queremos comparar con países como Finlandia, por ejemplo, o Corea del Sur, ¿no es cierto?, nosotros no tenemos ni siquiera la mitad de las condiciones que tienen ellos para trabajar. Es más, y un tema tan concreto como el que decía adelante al inicio, los recursos que se inyectan. O sea, recién hoy día se está aumentando, creo que en un 1,5% lo que vamos del porcentaje del Producto Interno Bruto Nacional. Hay países en la región que todavía invierten mucho más que nosotros, por ejemplo, Colombia. Pero estamos demasiado lejos todavía de los países más desarrollados y que obtienen los mejores resultados en las pruebas internacionales, por ejemplo. Sí, Andrés, última pregunta ahí. a mí, don Gabriel, a mí me preocupa que en un país que predica la igualdad y la justicia, hoy día pierda, con esta reforma educacional, pierda el sentido del derecho a elegir. Que yo como papá, yo decida dónde poner a mi hijo a estudiar. Si en un colegio municipal o desmunicipal, no sé cuál va a ser la figura ahora, o en un colegio particular subvencionado. Ese derecho podría perderse, por lo que uno ya visualiza y por lo que hemos tratado de ver en la letra chica y la letra grande de esta reforma, pretende perderse. Y eso es injusto,
porque eso suena a dictadura, que yo esté obligado a poner a mi hijo en un sistema que el mismo Estado me obliga. Eso es lo que me preocupa como papá. ¿Pero eso lo está pidiendo la reforma? Lo que pasa es que al momento de hablar de educación gratuita para todos, porque he escuchado mucho hablar de la igualdad, la educación para todos, me preocupa aquí, como también en su momento se dijo, por algunos parlamentarios lo dijeron, que se pretendía por poco y acabar con los colegios particulares subvencionados. Y eso es una tremenda injusticia. Un porcentaje altísimo de los alumnos hoy día está en estos colegios. Usted no me puede dejar no me deje mal en esto, porque en realidad se levantaron voces diciendo eso. Entonces, ahí es cuando se pierde el sentido del derecho que tenemos los ciudadanos de nosotros elegir dónde poner. ¿En qué universidad poner yo a mi hijo? Si en una universidad estatal o en una universidad particular o, en este caso, privada. ¿Dónde estoy errado? ¿Dónde estoy equivocado? Es que son dos cosas diferentes. Por favor, explíqueme. Porque lo que les decía antes, lo primero tiene que ver con el lucro de los que podrían generar los sostenedores de los colegios particulares subvencionados. Por lo que yo entiendo, se cambia la figura de administración y se termina con el lucro y con el financiamiento compartido. O sea, tú vas a poder seguir eligiendo, Andrés. Claro, nadie podría en su colegio cobrar, porque el Estado va a financiar el 100% de lo que necesita ese estudiante. El 100%. El 100% de lo que necesita ese estudiante. Y en las universidades, ahí se habla de la gratuidad universal, que de aquí a 6 años estaría bien. Ahora, algo que me gustó mucho, que van a generar una instancia en las universidades más tradicionales que se llaman cupos de equidad. ¿Por qué? Porque hay un tema que pasa en la educación media, en que los estudiantes que egresan de los colegios particulares pagados o de colegios municipales como el Instituto Nacional, les va excelente en la PSU, son los que ocupan la mayoría de los cupos de las mejores universidades de Chile. Entonces hay estudiantes que tienen excelentes promedios, pero como no tienen una tan buena preparación por las condiciones del entorno de sus colegios, sí van a poder ingresar a estas universidades con el compromiso de que estas universidades los van a nivelar. Ese fue un programa que no es nuevo, porque yo lo leí hace un tiempo atrás y lo estaba practicando la USACH. Porque un estudiante que viene de un colegio vulnerable, que por las condiciones del profesor la cobertura probablemente no sea del 100%, entonces no le va muy bien en la PSU. Pero tiene 6.9 y eso ya a mí me dice que tiene un hábito o que tiene algo, ¿no es cierto?, que yo lo podría ayudar y podría explotar en la universidad. Entonces me parece que ese tipo de iniciativas sí ayudan un poco, ¿no es cierto?, a atenuar este tema de desigualdad que nosotros tenemos hoy día, ya sea por recursos o académica. Don Gabriel, le hice una pregunta y vuelvo nuevamente hacia atrás. Usted me dice que el Estado, con esta reforma, a mí, que yo quiero poner a mi hijo, no sé, en el Padre Hurtado. Voy a poner un ejemplo. Yo trabajé en ese colegio. Ok, trabajó con mucho orgullo, dice usted, sí, con mucha dignidad. Yo quiero, Andrés Mujica, poner a mi hijo en el Padre Hurtado, ¿cierto? Tenemos un cupo en ese colegio para 500 alumnos, pero hay 1.000 apoderados que quieren poner a sus hijos en ese colegio. ¿Cómo yo cómo yo colegio voy a hacer de los 1.000 que solamente tengo 500 de cupo por nota, por conducta? Volvemos al círculo vicioso de la discriminación. Entonces, es enredado. Bueno, no eso pasa fácil. Ahora y va a seguir pasando eso probablemente. Pasa el día. Sí. Ya, pero entonces no vendamos la pomada. Y ahí hay un tema, claro, que por ejemplo ahora se supone que se va a eliminar la selección de estudiantes, sí, pues. Pero hoy día ya por ley hasta sexto básico está eliminada, pero los colegios, la gran parte del colegio sigue seleccionando desde primero básico. Y a ver, sumando, restando, va a ser buena entonces esta reforma según su apreciación. Bueno, en la educación hay que tener siempre esperanza, y yo la tengo. No lo he dicho. Bueno, Gabriel Zaldívar, director de Locarno College, un placer y gracias por haber aceptado esta invitación. ¿Clarificó de alguna forma? Lo ideal es que la gente quede informada y, como le decíamos, contando con peras y manzanas para que trate de entender. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Sí. No, gracias a ustedes. Aprovecho de enviar un saludo a todos mis estudiantes y a la comunidad educativa de Locarno College. Este año cumplimos 60 años. Anda con una chapita. Sí. ¿Es la corbata de la...? ¿Es la corbata de la...? Es parecida a la corbata antigua que tenía, sí, me lo han dicho. Sí, es la antigua. Sí. Pero bueno, este año cumplimos 60 años, así que orgullosos. Y vamos a celebrarlo en grande con un desfile el 27 de abril. 27 de abril. Sí, y el 21 un acto que
vamos a invitar a toda la comunidad, así que me gustaría que ustedes nos ayuden a hacer las invitaciones en su momento. Ahí estaremos. Ahí está la ayuda. Muchas gracias, Gabriel, que esté muy bien. Gracias a ustedes. Gabriel Saldivia, rector de Osorno College, diplomado y magíster en educación, hablando un poquito y aclarando lo que es la reforma educacional en base a lo que se ha definido hoy día por la presidenta Michelle Bachelet, la reforma tributaria, que van a sacar dineros de ahí, ¿cierto?, para poder solventar esta gratuidad educacional que tiene tantos puntos y tantos puntos que no es nada de fácil poder tratar de explicarles a ustedes. Pero aquí tratamos de hacer algo para que usted comprenda algo de lo que se viene en cuanto a la reforma educacional. Gabriel, muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa de 3 minutos solamente y ya va a estar con nosotros un concejal de la comuna de Osorno hablando de muchos temas y específicamente de la reforma tributaria, lo que viene y lo que se está haciendo ahora para lo que viene después. Dicen unos que se está tirando primero la carreta antes de los bueyes. Vamos a ver qué se opina respecto a este tema. No se vayan. Mira, lo mejor de la región de los ríos es navegar por el Calle Calle hasta los fuertes de la Bahía de Corral. ¡Qué lindo, Valdivia! No, lo que a mí me gusta es el lago Ranco. Buenísimo. Ir de pesca, pasear por el campo y comprar artesanía. Y después, nada mejor que relajarse en las termas. En Panguipulli hay para elegir. No, lejos lo mejor de la región de los ríos es conectarse con el bosque. Qué lindo. Alerces milenarios, caminar por el Mocho Chohuenco y después disfrutar la mejor cerveza artesanal. ¡Qué rico! Este verano y todo el año, empápate de los ríos. Los ríos, los mejores destinos en una sola región. Chile es tuyo. Recórrelo, disfrútalo, cuídalo. Gobierno Regional de los Ríos. Gobierno de Chile. Bueno, vamos a seguir hablando un poquito del tema de las famosas reformas que se están desarrollando en nuestro país. Quizás más adelante va a ser la Constitución Política del Estado de Chile. Vamos a ver qué va pasando. Hablamos de la reforma educacional, hablamos ahora de la reforma tributaria. De inmediato saludamos a nuestro invitado Daniel Lilayú, presidente distrital del Distrito 55 de la Unión Demócrata Independiente UDI, médico cirujano. Bienvenido esta noche a Actualidad Política. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por invitarme y para poder dialogar y decir qué es lo que es la UDI en Osorno. Eso a mí es lo que me interesa. Pero antes que vayamos, qué es lo que es la UDI en Osorno, no podemos dejar de hablar de este tema que está en el tapete noticioso, el tema de la reforma tributaria. Van a dar impuestos al diésel, específicamente a vehículos de lujo que tengan. Andrés Mujica, usted está sonado, porque con su vehículo último modelo leí diésel. parte de la reforma, lo que dijo la presidenta Bachelet. En la mañana yo decía en el programa de la mañana de Radio Sago, a primera hora, para que usted lo escuche, yo decía, ojalá que esta reforma venga, que sea equitativa y que paguen los que deben pagar y que no se vista a un santo desvistiendo a otro. Lo dije en la mañana. Y mucha gente me llamó diciendo que esperaban que esta reforma realmente resuelva un problema, pero que no genere otro. Y lamentablemente, por lo que ya hemos podido informarnos un poco, el impuesto al verde que le han denominado, que es el impuesto al diésel, no me parece bien.
Los impuestos no van a ser para los lados tampoco, o sea, los lados van a poder transitar tranquilamente. Sí, pero la clase media también tiene todo el derecho a tener su gustito. Bueno, va a haber impuestos al alcohol también, ¿eh? Pero sobre todo en este país toma mucho whisky, trago fuerte, a diferencia de los argentinos. Se puede dialogar. Mira, pero nos gusta su opinión, eso es. Sí. Se puede dialogar. Estábamos hablando de nuestro panelista, pero nos dejamos aquí hablar de nuestro la antesala, porque usted de todos me dice. Pero nosotros trabajamos también en la radio, Andrés. El domingo estuvimos hablando de la reforma tributaria. Bien, yo voy a hablar en general del punto de vista político. Yo creo que uno va viendo la televisión, y vimos la televisión y escuchamos a un montón de gente. Yo creo que esta reforma se traduce, yo creo, en una palabra: recelo. Montones de actores que en este momento que son importantes desde el punto de vista de la economía, el presidente del Banco Central, muchos empresarios, y gente, pero en general es la palabra recelo. Esa es la impresión que a mí me causa, que no se sabe para dónde va la cosa en la reforma tributaria. Ahora, en líneas generales, la reforma tributaria es, los gobiernos en general, yo diría de izquierda, tengo que hablar políticamente, siempre no creen realmente en el desarrollo, en estimular a las personas, en que el país recaude con el mayor crecimiento. Creen más en los impuestos. Y eso es cosa saberlo, y en la historia que lo ha dado a todo el mundo. Es decir, siempre en los países, la ideología de izquierda es sacar. Saquemos plata al más rico, al que tiene más, pero no crea riqueza. Aquí el punto es, en todo caso, yo creo que esta reforma tributaria, de alguna manera, se dijo de un comienzo que iba a ser los 8.200, te escuché hablar de 8.400, 8.200, 8.200 lo que dice, que podrían recaudar porque no se sabe, sería para la educación. Y ahí tomo las palabras del ex candidato presidencial Velasco, ¿cierto?, que es de la nueva mayoría de la ideología, dice, bueno, no tirar la carreta, o sea, poner la carreta ante los bueyes, porque no sabemos de qué educación estamos hablando. Aquí un distinguido profesor estuvo aquí, yo lo escuchaba, pero no se sabe realmente qué educación queremos. Y en ningún momento yo escuchaba la palabra calidad. ¿Ah? Entonces, yo veo con preocupación, por ejemplo, los universitarios que en estos momentos están tomando la agenda, ¿ah? y le ponen el dedo así al ministro Exaguirre y le dicen, el jueves tenemos que hablar, pero con estas 3 condiciones, esto y esto, si no, no hablamos. Es decir, todos sabemos ya que durante el gobierno del presidente Piñera se dio 4.000 millones de dólares, se metió a la educación superior. Pero lo que todos saben los profesores, yo no soy profesor como el distinguido... No, pero esto es cultura general, ¿no? Pero te puedo decir de que todos sabemos que la educación nace de abajo, nace de la básica, prebásica. Ahí donde está la diferencia, el kinder, ahí donde está la diferencia hacia adelante. No es la educación superior. Entonces, bajo ese punto de vista, no sabemos qué tipo de educación, de qué reforma educacional se va a hacer. Entonces, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? Claro. Y pues, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Dónde está? Entonces, estamos sacando dinero, que después podemos hablar más un poco de la reforma, y para poner ya no solamente en la reforma, dijo el ministro de Hacienda, solamente en la reforma educacional. Sino en otras cositas más, que no sabemos qué otras cositas más es. Ese es el problema. Se está recaudando más dinero para eso. Ahora, yo antes de venir para acá siendo responsable, hablé con unos amigos que son que saben de economía y se dedican a esto. Entonces, fundamentalmente, se hace una reforma tributaria que tiene que ser sacado antes del 21 de mayo. Es que le dieron políticamente. Claro, un mes y medio en la Cámara de Diputados y un medio en el Senado, en el fondo para que la presidenta pueda hablar. Oye, esto es una cosa importante, es una transformación importante que tiene que tomarse el tiempo que sea necesario, ¿cierto? Ahora... No con esa agilidad que le quieren dar. Que ya pusieron plazo, ojalá antes del 21 de mayo. Es decir, aquí hay una cosa política de querer entregar algo a eso. Y a mí me preocupa que así como la presidenta Bachelet en su primer gobierno hizo que algo que le parecía que podía estar bueno y resultó ser un desastre, que es un Transantiago, ¿cierto? Yo estoy hablando políticamente, sí, que ha significado para Chile 40 millones de dólares mensuales, ha significado que las regiones quedemos sin mucho más dinero porque todo se va para allá, para Santiago. Entonces, espero que esta reforma tributaria se haga con tranquilidad, que se le consulta a todos los actores, gente que sabe y gente que va a ser, ser lesionada. Tú hablabas, por ejemplo, del diésel.
Chumete, te quiero corregir, parece que son el diésel para autos que son de un nivel X, no sé si tu auto es de... estamos hablando de autos que impuesto al lujo. Impuesto al lujo, pues. No, su auto va a sonar con el impuesto... Pero el otro, el alcohol... No, sí, en serio, pero lo compré con esfuerzo y con sacrificio. Pero escúchame... Noche entera, a veces sin dormir. 10 años no, de cuota. Si estoy de acuerdo, no. Claro, ¿por qué no? Como muchos chilenos de este país que se endeudan para tener sus cositas. Pero hablemos del alcohol. Tú hablabas del alcohol. No es el alcohol el whisky. El problema es que ya se dieron cuenta que, por ejemplo, si tú aumentas el impuesto al alcohol, ¿qué pasa con el pisco chileno? ¿Qué pasa con la zona vitivinícola del norte? En este momento ya salieron un diputado, Lorenzini. Vamos a tener que dar un tiempo para mirar, dijo, lo que escuchar en la televisión, porque esto va a repercutir sobre los pequeños agricultores. Claro. Entonces, cuando hablamos del impuesto al alcohol, no es tan así. Hay que fijar qué pasa por zona. ¿A qué tipo de alcohol? ¿A qué tipo de alcohol? Estamos hablando del pisco. ¿La cerveza? No, pero estamos hablando de cosas que produce Chile. Entonces, lo otro, ya sabemos para qué, no sabemos para dónde va la... Y lo otro, que lo del food, que la eliminación del food que va a ser en forma gradual en el año 2000 y tanto, pero igual el food repercute, ¿cierto?, sobre las pymes. Y aquí estamos con cosas. Las pymes es lo que produce la mayor cantidad de empleos en Chile. El 85%. Y la presidenta dijo, yo la alcancé a escuchar dentro de mis actividades como médico, dijo una cosa, dijo un ejemplo, dijo en la cadena nacional, puso como ejemplo las pymes, una pyme que vende 250 millones al año. Yo me metí en las redes sociales y todos decían, pucha, las pymes, ponía como una pyme chiquitita, 250 millones. por 12. No, ¿qué pyme? Tiene que ser una pyme, lo puso como algo tan simple, una pyme te produce 250 millones al año. Estamos hablando de grandes pymes. Concejal, Entonces, nos estamos dando cuenta que está muy bien informado. Y a pesar de ser médico, ¿cierto? Está hablando como un economista. Y en simples palabras, que es lo que nos interesa que la gente también en las casas de una u otra forma comprenda bien esto. Y apuntado a temas, pero claros. Marcelo, y para cerrar... no, es que yo... para cerrar con una pregunta y seguimos contigo. Bien. Esta reforma, así como se está apreciando, y bueno, las palabras también de la presidenta Michelle Bachelet en cadena nacional hace rato atrás, según lo que usted ha sido asesorado, o lo que hemos estado hablando en estos momentos, ¿va a ser más perjudicial o va a ser beneficiosa para nuestro país para sostener su compromiso, que es la reforma educacional, y por otro lado estabilizar o mantener hace un par de programas atrás hablábamos que tenemos en Chile una economía sostenida, sin vaivenes todavía, y que el presidente o expresidente Sebastián Piñera había entregado un gobierno parejito? Exactamente. Desde el punto de vista económico. ¿Esto va a afectar? Yo creo cualquier reforma tributaria en el mundo, diga lo que se diga, te afecta. Afecta la inversión, afecta la confianza de la gente. Es decir, el que produce riqueza, ¿cierto? Por más que nos guste o no nos guste, son aquellas personas que emprenden. Eso se llama empresarios o emprendedores. Y emprendedores, y la persona que nos están viendo, no son los grandes empresarios necesariamente. Es la señora que instala un kiosco aquí en la plaza de Osorno y le da trabajo a otra persona para que también le reparte el diario, ¿cierto? Un emprendedor también es una señora que vende empanadas en su casa y le da trabajo a la otra señora y así. De eso estamos hablando. Esos son emprendedores. Ese concepto, en general, yo creo que... Podría haber una variación, o sea, el gráfico podría no estar parejo. Sí, sino que y de ahí vamos subiendo. La persona que produce, no sé, por los anteojos de Andrés, ¿cierto? Por ejemplo, a lo mejor no una gran empresa, ¿no? Pero resulta que si en este momento yo veo que me van a afectar y tengo un recelo, yo no voy a invertir. Me guardo el dinero o lo invierto afuera. Me voy a Perú. Las personas que nos están escuchando, que viajan a Perú, están viajando, el chino cada vez está viajando más, se da cuenta que Perú, yo he ido alguna vez a Perú, y te das cuenta que Perú lo que ha hecho es copiar, pero al 100% el modelo chileno, pero al 100%. De hecho, las grandes cadenas están allá y nos han copiado. ¿Y cómo se ha ido Perú? Creciendo al 4, 5, 6%, y nosotros estamos este año, se cree que vamos a crecer entre el 3, si es que crecemos, por ciento. Entonces, estamos perdiendo, ojalá, el dinamismo que se llama en la economía. Yo creo que eso ojalá no lo perdamos nunca. Un poco, Marcelo, para ir cerrando este tema, esta reforma tributaria llega en un momento en que el país está desacelerando la economía. Exactamente. Primer momento, no me parece el momento. Pero si esta reforma tributaria, estimadas amigas y amigos,
que nos ven a través de Inet Televisión y que nos escuchan a través de Radio Sago, va a ser para mejorar las pensiones de los adultos mayores. Si esta reforma va a ser para mejorar las pensiones a los discapacitados, si esta reforma va a ser para que los jóvenes tengan el derecho a estudiar en las universidades sin pagar un peso, si esta reforma va a ser para que, por ejemplo, podemos potenciar las pymes, que son los que generan el 85% de la mano de obra en Chile, si esta reforma va a ser para controlar las deudas de los pequeños agricultores, si esta reforma va a ser para entregar más medicamentos a los hospitales y consultorios, aumentar la cantidad de médicos de salud, bienvenida reforma. Pero sé que la letra chica parece que vamos a tener que discutir harto, por lo que estuve viendo hoy día. Pero no va a ser tan así. No es la panacea la reforma tributaria. Andrés, la reforma está bien clara. Dijeron no que era para la educación. No está hablando de salud. Le están agregando más cosas. Pero él dice si fuera para eso, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que, sobre todo las pensiones, que lo vimos hace unos días atrás, porque la gente se queja, problema de salud. Es una cosa que yo creo que educación, estamos de acuerdo, y salud. Es la vida diaria de las personas, hablemos de eso. Eso es lo que tú estás diciendo. Y los pensionados, cada vez Chile también, todos sabemos, estamos envejeciendo y cada vez vamos llegando más personas a lo que antiguamente nos moríamos. Chile tiene una salud en que aumenta la cantidad de personas de más edad, ¿cierto? Y esas personas se están quedando sin pensión y necesitan más medicamentos y se enferman más, ¿cierto? Sí. Y no tenemos esa parte. Hablábamos el otro día de las pensiones para los jubilados, los profesores. Tenemos un gran problema en Osorno. Aterricemos las cosas en Osorno. Yo en este momento estoy defendiendo a 150 profesores que vinieron para acá en una entrevista pasada, en la cual no se les están pagando una pensión de indemnización. Y son personas de edad que están enfermas. ¿Te fijas? Bueno, pasando un poquito al tema de la reforma tributaria. ¿O hay yo me quedo con un sabor muy amargo nomás con esta reforma. Pensé que venía buena, estaba contento, estaba muy entusiasmado. Bueno, hay que ver, la conocemos, incluso felicité a la presidenta. Hay que ver el detalle. Veamos la letra chica, pero por lo que ya vi, Marcelo, no es la panacea. No va a resolver todos los problemas de Chile. Bueno, de forma histórica, concejal, se ha elegido usted como presidente digital de la UDI. Nunca se ha hecho esto histórico, que lo hayan elegido de forma popular a través del partido. Cuéntenos un poquitito de ello y qué es lo que usted, cuál va a ser la pega en el fondo que va a hacer como presidente digital de la UDI. Mire, la verdad es que cuando tú hablas de histórico, yo creo que es histórico. Y decirlo en el sentido de que la UDI, por año, o en el contexto de la gente, siempre se habla de copular, y así ha sido de cúpula, perdón, de nombramientos de ese tipo, entre cuatro paredes, y la verdad es que nosotros aquí en Osorno, digo nosotros porque es un gran equipo que estamos conformando esta directiva, creímos que lo importante aquí era empezar a entrar aire fresco, oxígeno, y eso se llama una elección. Hace 10 días atrás tuvimos una elección con urna, con gente que vino, veedores de Santiago, con un tricel, ¿cierto? Y en la cual compitieron dos listas de personas UDI, que las dos listas meritorias. La lista que perdió son personas que tienen una visión también del partido y que de alguna manera perdieron, que la van a perder, porque en toda competencia se pierde, pero una de las personas nos está acompañando en la directiva, y en ese sentido creo que lo mejor que aquí pasó es que empezamos a votar, votamos, y fue una elección en la cual la gente se movió, los partidarios tuvieron que convencer a las otras personas, inscribir y empezar a convencer de sus planteamientos. Hace un par de años atrás estaba la UDI a nivel provincial bastante separada. Separada, y todavía yo te digo que... discusiones al interior del partido, se lo preguntábamos al diputado Javier Hernández también respecto a esta situación, pero hemos visto que se ha ido mejorando, se ha ido como que se están comenzando a engranar. Pero yo te digo que en este momento hay nuevas elecciones, y Osorno, quiero decirlo, que tengo que recalcar, Osorno es la primera parte del sur de Chile que está haciendo esto, votación popular. Y no solamente fuimos electos, y no puedo dejar de nombrar, ¿cierto?, al equipo que nos acompaña. Yo soy presidente electo. ¿Y su pega va a ser mantener ahí bien firme el partido? ¿Que no haya discusiones yo internas? Yo diría que mantenerlo... Mira, discusiones tienen que haber. Justamente ese es el problema, que le teníamos miedo a las discusiones y miedo a cuando uno hace entre cuatro paredes,
es porque le tienes miedo a lo que piensa la otra persona. Yo no le tengo miedo a lo que dice esta persona acá, esta persona acá. Al revés, tú en la medida que tú vas conversando, tú vas viendo que tienen muchas coincidencias y es una diferencia. Pero que no se haga público. Y sabes que en lo posible no se haga público, también da lo mismo, porque al final predomina las cosas que tienen que saber que hay un diálogo, si todas las personas no pensamos igual. Y bajo ese punto de vista, bueno, yo quería dirigirme, saludar por las cámaras también a todo el grupo que nos acompaña, y quiero decir, tenemos 3 vicepresidentes dentro del partido, que es el concejal Víctor Bravo Chomalí, que es mi colega que me acompaña, que fue electo, es decir, él tiene pergaminos de sobra para estar en la directiva. Una amiga empresaria, Cristina Borsoto, que aparte de ser empresaria se ha distinguido en las redes sociales, yo siempre la sigo, porque ella cree mucho en los animales y protege los animales. Es decir, hay una sensibilidad propia que no todas las tienen, de los perritos, de los animalitos, y que en estos momentos es una sociedad más proactiva, más integradora, y la tiene Cristina Borsoto. Tenemos en nuestro tercer vicepresidente, Alfredo Sepúlveda, que es un funcionario público, que es integrante de la lista que perdió, pero es una persona con valores muy, yo diría, entradores y con alta fuerza, y yo creo que nos va a ayudar. Y nuestra secretaria, que ustedes la conocen, Marisela Urrea, que es periodista, trabajó con usted, una excelente persona profesional. Y por último, Vivian Aren también, que es la tesorera, que ella es columnista del Diario Austral. Entonces, son personas nuevas que entraron al partido. En aires nuevos. Tengo una pregunta. Dígame. Mito o realidad, señor presidente distrital de la UDI, electo democráticamente. Mito o realidad. Algo señalaba y se le preguntaban también al diputado Hernández el lunes pasado. ¿La UDI es un partido dividido? Yo creo que en estos momentos es un partido, yo creo que es un partido que se está uniendo más. Yo creo que, yo te digo, hace como 20 o 30 años que no se hacía una elección aquí en Osorno, por eso es que está el mérito de esta lista, de este grupo humano. Yo te quiero decir de que ya conversé con otros presidentes distritales de más al sur, de Puerto Montt y de Yanquihue, digamos, de aquí Puerto Vara, y de alguna manera me decían, ustedes están marcando un hito. Pero responde a la pregunta, ¿es un partido dividido? Yo creo que no. Porque, no sé, porque, te digo una porque al momento que un partido hace una elección democrática, van divididos y después se juntan, se abrazan, ¿dónde puede estar la parte, digamos, de divisiones dentro de un partido? En la diversidad, alguien dijo, está la diversión, la riqueza de un partido es cuando hay diversidad. ¿Es un partido dividido la UDI o no? Yo creo que la UDI aquí local no es un partido dividido ni por las ideas ni por su lineamiento más importante. Yo creo que, según mi opinión, yo llevo hace 2 años nomás en la UDI, y puedo decirlo con un poco más de objetividad, yo creo que aquí está dividido por cosas que pasaron, cosas que en el pasado, y cosas personales probablemente, pero fundamentalmente aquí no, el objetivo común es lo mismo. Y quiero dejar bien claro, la UDI, ¿dónde nos vamos a enfocar? La UDI tiene un apellido que se llama Popular. Claro. Y eso no hay que perder. La UDI no puede perder el sentido popular. Yo me metí, y tú hablabas médico y conversábamos, trabajas también en el hospital. Yo estoy metido en política por la gente y me metí a aconsejar por la gente. Me he agarrado un montón de problemas también. No ve mucha gente en el hospital. Igual hasta ahora pero uno quiere trabajar por la gente si uno está por eso. ¿Pero es candidato a alcalde usted o no? ¿Precandidato para la próxima elección? En este momento no. ¿Coyuntura política y presidente? A nosotros nos gusta que nos digan sí o no. ¿Sí o no nomás? Me está preguntando ahora. ¿Usted es candidato? ¿Precandidato? ¿Lo ha pensado? Mira, yo te voy a decir, ¿cuál es la labor de un presidente? ¿Es candidato o no? Pero déjame terminar una cosa. Le voy a decir, francamente, ¿que te diga al tiro? Sí, por supuesto que... ¿Le gusta la idea? Sacamos otro. Después te explico. Se levanta otro candidato. No hay noticias, pero yo te voy a explicar por qué. Pero yo tengo una labor que cumplir ahora como presidente de la UDI. Aquí hay un dicho que dice que florezcan todas las flores, es un dicho muy chino. Hay una canción también. Y es importante, y esa es la labor que yo tengo que tener, que todas las personas que tengan la posibilidad salgan, porque en este momento aquí tenemos que derrotar, entre comillas, a un gran alcalde, si no podemos negar, el alcalde Bertín es un alcalde que ha hecho cosas, yo no puedo dejar de no decir, porque yo soy transversal y quiero decir la verdad.
pero los grandes también se pueden derrotar. Y se derrotan con buena idea y con buenos candidatos. la U y no le teme a una primaria, por ejemplo? Sería estupendo una primaria, pues sería estupendo, porque yo creo que eso es lo ideal, volvemos a lo mismo. Yo soy partidario de que si hay candidatos, que hayan más candidatos, y de esos candidatos va a salir el mejor candidato para derrotar a Jaime Bertín, que es derrotable, estamos de acuerdo, es difícil, porque es toda una maquinaria de la municipalidad, o no es así. Sí, puede ser. Oye, le podemos hacer la... Ya tenemos que irnos despidiendo. Sí, le podemos hacer la pregunta-respuesta con una sola palabra, por nombre, le preguntamos. Rapidito. Pero ¿puedo terminar una sola cosa antes Sí. que termine? Yo quiero decir a la gente que nos está escuchando, mañana tenemos una misa que no es menor, a nombre de Jaime Guzmán. Se celebra el 23 años del asesinato del primer y único senador en ejercicio en democracia, que fue asesinado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que todavía no se saben quiénes son los culpables. No, está aclarado, pero no se han podido. Y yo creo que a esta altura de la democracia es el colmo que no se haya estén detenidos pero en todo caso, yo quiero decir que nos juntamos mañana en una misa a las 7:30, que todas las personas que piensen que Jaime Guzmán fue una persona que también tenía sus ideales y que quería también el bien común. ¿Dónde? En la catedral. Y también de Simón Llévenes. ¿Quién fue Simón Llévenes? Buena pregunta, no sé. Me pilla desconectado del sistema. Conectado, fue un dirigente de la UDI, vecinal, era un vecino común y corriente que fue asesinado también por extremistas. Correcto. Entonces, son dos cosas importantes. Tengo 4 nombres, ¿le puedo hacer? No, pregunta y respuesta. Hágala rapidito. Ya, le voy a dar 4 nombres. Pregunta bien. Uno a uno usted, con una sola palabra, me los define. Se los defino. Rodrigo Caguar. Ex gobernador. Rodrigo Mardones. Amigo mío, hijo de Angélica Mardones. María Angélica Barraza. Amiga mía y gran core. Y bueno, todo UDI de corazón. Correcto. Javier Hernández. Más amigo todavía, nuestro diputado de la zona, empoderado. ¿Empoderado? Empoderado. Iván Moreira. Un senador trasplantado con muy poca ganas de venirse y ahora es un líder regional. Carlos Recondo. También, gran amigo mío y también una persona que quiere mucho y dio harto por la UDI esta zona. Eso no va Son todos amigos de nosotros, son todos UDI y la verdad es que los UDI de alguna manera podemos tener diferencias, pero nos queremos aunque ustedes no crean y vamos a tratar de ser integrantes del próximo gobierno de la derecha o de la centro derecha o un gobierno popular de derecha, que me gustaría que fuera así. De la UDI, no Sebastián Piñera. Me gustaría que fuera de la UDI, me gustaría que los candidatos fueran de la UDI, por supuesto. Lo despedimos de inmediato. ¿A usted le gusta hablar en las cámaras? Por favor, tiene sus 30 segundos ahí para que se despida. Solamente saludar a muchos cientos de miles de telespectadores que nos siguen, como también auditores, y saludar en forma muy especial, Marcelo, una amiga que se me llegó por acá, que me pidió que la saludara porque ella nos sigue, es una fanática, una fans suya también. Elena Darnes, vaya nuestro saludo cordial. Y decir solamente en 30 segundos de que tenía esperanzas yo en esta reforma tributaria en que no iba a perjudicar a personas. Pero cuando ya me ponen un impuesto y otro, yo no sé de qué reforma estamos hablando. Solamente eso. Tengo mis dudas. No digo que esté todo malo, pero tengo mis dudas. Ojalá que la letra chica la pueda ver con un buen lente y que me quede satisfecho, pero no la he visto completamente. Pero me voy triste hoy día después de haber escuchado a la presidenta, me voy un poco triste. Muy amargado. Le voy a recomendar un buen oftalmólogo. ¿Un buen oftalmólogo sí. para ver los puntos de la reforma? Sí. Ya. Bueno, entonces sí. Su hijo. Hay que ser propaganda. Bueno, concejal, médico, cirujano también, un placer de haberlo tenido por acá, nos habló de todo y nos llamó mucho la atención de que esté bien informado en el área económica y se asesoró bien también para estar un poquito con nosotros, principalmente para la gente que está en la casa. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias a ustedes que están en la casa también a esta hora de la noche y que nos siguen semana a semana en Actualidad y Política. Sigan enviando sus temas a Inet Televisión, que está en el piso número 16 de El Osorno Bicentenario, este edificio, uno de los más imponentes en la ciudad de Osorno. Aquí estamos ubicados a esta hora de la noche entre Freire con Bilbao.
para ser más caro. Que tenga una buena jornada, una buena semana también y que le vaya muy bien. Gracias por su sintonía televisiva y radial. Nos vemos, un abrazo, chao.